Buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 21 de noviembre del 2024, se va a presentar el tema quiste aracnoideo en pediatría, a cargo del doctor Alberto Ramírez Espinosa, que es el jefe de la subunidad integral especializada del paciente en neurocirugía. El doctor es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no es neurocirujano desde el año 1998. Estudió una maestría en gerencia de servicios de salud en el 2014 y también es egresado de la de, Escuela Nacional de Salud Pública. Hizo un curso de escuela en la Escuela Nacional de Administración Pública y es egresado de Salud y Bienestar General. Eh, el doctor Ramírez fue médico asistente de neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña del 98 al 2014, jefe de servicio de neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña del 2014 al 2016, jefe de neurocirugía en el Instituto de Salud del Niño de San Borja desde enero del 2017. Ha realizado pasantías en Sydney de Australia en neurocirugía mínimamente invasiva. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y es miembro del grupo latinoamericano de neuroendoscopía. Doctor Alberto Ramírez, buenas tardes, bienvenido y puede continuar. Buenas tardes, gracias doctor Mesa por la presentación. Eh, la, Vamos a hacer una charla acerca del quiste aranoideo. Vamos a compartir pantalla y empezamos entonces con la charla. Agradeciendo por la invitación de parte de eh, la institución para la invitación para exponer acerca de la experiencia en quiste aranoideo en pediatría. Nosotros hemos venido exponiendo y publicando acerca de quiste aranoideo a nivel nacional e internacional nuestra experiencia como el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja viene funcionando la parte quirúrgica o la parte de neurocirugía desde el año 2014. Esta es la estadística, vamos a compartirla. Esta es la estadística. Desde el 2014 se empezó con 160 cirugías. En el año 2017 vine eh, como jefe a la institución de salud de niños de San Borja en la parte de neurocirugía. Se elevó las cirugías hasta 683 y el pico máximo fue en el 2018 con 901 cirugías. En el 2019 hubo un poco de menos, 845. En el 2020 vino la pandemia, pues ahí fue el declive hasta 651. Y paulatinamente vamos incrementando el número de cirugías hasta una proyección para el 2024 de 814 cirugías de todas las patologías complejas que existen en la neurocirugía pediátrica. Entonces, ya siguiéndonos a lo que es el quiste aranoideo en pediatría, existen aspectos epidemiológicos. El 1% de la quiste aranoideo en pediatría son el 1% de las lesiones intracraneales expansivas. Existe una predominancia por el género masculino en una relación de 3-1. 0,5% de las autopsias. En fosa media, un casi 50% son quistes y más común es en la izquierda. Los quistes de fosa posterior son casi del 20 al 30%. Los quistes supracelares son casi del 9 a 10%, son más raros. No todos ellos son, por supuesto, quirúrgicos. Nosotros hicimos un estudio desde el año 2017 hasta septiembre del 2021, acá en el instituto, en el cual se operaron 43 pacientes con el diagnóstico de quiste aracnoideo. Como ven, existe una relación de 3-1 en lo que es el quiste aracnoideo.
El 79% fueron masculinos y el 21% fueron femeninos, mayormente masculinos. La edad promedio fue de 3,49 años, y con un mínimo de 22 días y un máximo de 15 años. Por supuesto que los quistes de fosa media fueron los más frecuentes operados, fueron un 67% y más común, como dice la radiografía, en el lado izquierdo. También hay quistes aranioides bilaterales a nivel de la fosa media. Los quistes de la cisterna cuadrigeminal fueron 16%, los quistes celares fueron del 9% y los quistes de fosa posterior fueron del 7%. ¿Qué cuadro clínico tiene el quiste aracnoideo? Eso va de acuerdo, por supuesto, a la localización del quiste aracnoideo. De ahí vamos a ver la clasificación y las subclasificaciones que existen de quiste aracnoideo. La presentación clínica está dominada por el carácter expansivo de la lesión, llevando a una elevación de la presión intracraneal. Los síntomas o el síntoma más común es la cefalea global o generalizada. El signo más frecuente es la macrocránea, que incluso se puede diagnosticar in útero. El 48,8% de los niños presentaban síntomas por aumento de la presión intracraneal, el 30,5% presentan un aumento del perímetro cefálico y el 36,5% presentan déficit focal neurológico. Solo el 18,2% se presenta con convulsiones. La convulsión se presenta más frecuente en los quistes temporales, pero no es por el quiste, sino porque va acompañado de una displasia cortical temporal. La convulsión de por sí no es como único síntoma un criterio para operar a los pacientes. Estos son los síntomas que presentaron los pacientes que estudiamos, pues la deformidad craneal en 20, la cefalea en 15, el vómito en 13, la convulsión en 9 y después otra sintomatología de hipertensión intracraneana como la fontanela tensa. O si viene complicado con, sobre todo los de la fosa media con hematoma subdural, irritabilidad, que es una manifestación de dolor también en los pacientes. Entonces, cuando el quiste aracnoideo, sobre todo el temporal, sufre algún trauma directo con un TEC, puede complicarse con hematomas subdurales o con ruptura del quiste saliendo el SR comportándose como un higroma subdural. Estos pacientes tienen cefalea de larga data y con un antecedente traumático. Eh, entonces requieren cirugía de una craneotomía para evacuar el hematoma y hacer la fenestración del quiste. Esta es la vista, un hematoma subdural isodenso, en este caso por la larga data que tiene. Cuando es agudo es hiperdenso. Y se le hace la craneotomía, la fenestración de evacuación del hematoma y la fenestración del quiste. Y de lo que estaba colapsado el sistema ventricular acá ya se empieza a visualizar después de la cirugía y recuperando la línea media en forma paulatina. En los niños mayores se puede presentar incluso con problemas de comportamiento o desórdenes de la atención o los pacientes ser hiperkinéticos. Los niños con quistes de la convexidad se presentan más con síntomas de aumento de la presión intracraniana y son hallazgos a veces incidentales. Como ese quiste, pues es un quiste con pacientes con problemas psiquiátricos, de conductuales. Se hizo la fenestración, estamos ahí rompiendo el quiste en la craneotomía, bajo visión microquirúrgica del microscopio quirúrgico. Como ven, acá se ve la carótida, la comunicante posterior, el tercer nervio craneano. Este es el borde libre del tentorio que separa hacia acá el cerebelo de la parte superior supratentorial. Y ven el nervio óptico. Se hace la fenestración, la apertura del quiste para comunicarlo, el quiste a las cisternas basales. Vamos a avanzar un poquito. Y ahí se va comunicando. Este es el borde libre del tentorio, para acá está el cerebelo, este es debajo del lóbulo temporal. ¿Qué criterios de diagnóstico tienen? El diagnóstico se basa fundamentalmente en los estudios de tomografía y resonancia magnética, pero principalmente con el cuadro clínico que tiene el paciente. La tomografía muestra una masa extraxial hipodensa con características similares al líquido cefalorraquídeo. El quiste suele tener unos márgenes bien definidos y su pared no cambia después de la inyección del contraste.
La resonancia magnética de las imágenes son similares a las obtenidas en la tomografía cerebral y que produce desplazamiento de las estructuras adyacentes. La resonancia magnética es el examen de elección. Existen los quistes aracnoideos de la línea media. En esta vista, esta gráfica, pues es una vista coronal en la que se ve los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, la hoz del cerebro, la cisterna interhemisférica, y ahí se presentan los quistes aracnoideos de la línea media o parasagitales de la línea media. Puede ser interhemisférico o parasagital. Son casos raros, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años operado de este, que es un quiste aracnoideo parasagital. Acá está la hoz y está parasagital. Venía con dolor de cabeza el paciente. Los quistes aracnoideos de la fosa media, que son los más frecuentes, movemos acá y que va a tener una clasificación a nivel temporal. Hay desplazamiento del lóbulo temporal. Son el 30-50% de los quistes, de todos los quistes intracraneales. El 10% son de la convexidad, son 2 veces más común en el varón que en la mujer, pero en nuestra estadística vamos a verla si se comporta así. La mayoría de los quistes de la fosa media se vuelven sintomáticos antes de los 16 años. Entonces, los casos clínicos que hemos estudiado, el paciente venía con dolor de cabeza y deformidad craneal mayormente, menos frecuente con convulsiones, irritabilidad, hematoma subdural, fontanela tensa. Mayormente son izquierdos, como dice la bibliografía, ¿no? Hay casos de bilaterales. Acá tenemos un quiste de la fosa media, grande. Ya después vamos a ver la clasificación, en el cual fue operado y se le puso una derivación cistoperitoneal. ¿Qué clasificación tiene para los quistes de la fosa media? Esa es la clasificación de Galassi. El tipo 1 está limitado por el borde anterior de la fosa media con compresión posterior del lóbulo temporal sin efecto de masa. El tipo 2 es de tamaño mediano, pero circunscribe a la fosa media, nada más. Y el efecto de masa es más común. El tipo 3 ya sale de la fosa media con efecto de masa, se hace se extiende a la parte parietal, frontal, son las zonas vecinas. Y el efecto de masa es la regla. ¿Qué tipo de Galaxy tuvimos que se operaron? Galaxy 2, menos frecuente, 4 casos, y 25 casos los Galaxy 3. Este es un Galaxy 3, mire, está salido de la fosa media prácticamente y se va hacia toda la convexidad, hasta la parte superior, frontal y occipital mayormente. Se le puso una derivación cistoperitoneal de lo que estaba la línea media desviada, no se veían los ventrículos, se recupera la línea media en forma paulatina y ya se empieza a ver los ventrículos. Otro Galaxy tipo 3, ven, desviación de la línea media con un gran quiste de la parte temporal hacia la parte parietal, frontal y occipital incluso. Se le hizo endoscopía y se comunicó el sistema del quiste con las cisternas basales. La línea media se recuperó a lo largo del tiempo, no es inmediato, y el quiste hay una reducción notable. Otro Galaxy 3 que se le hizo craneotomía y fenestración basal por craneotomía. Es el resultado después de la cirugía y ahí se ve durante la cirugía cómo estamos rompiendo las membranas del quiste. Este es el borde libre del tentorio, un poco de la sombra de la mano. Ven el tercer nervio ahí en el fondo. Es del lado izquierdo, recuerden. Entonces el tercer nervio, eh, nervio óptico, ¿lo ven? Se está viendo las cisternas basales. Y esa es la visión con microscopio quirúrgico, haciendo la fenestración del quiste para que la comunicación del SR vaya por ahí. Es como hacer un bypass, ¿no? Rompiendo la membrana del quiste para que realmente se comunique con las cisternas basales y pueda circular el líquido cefalorraquídeo a través de la convexidad. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento en lo de la fosa media, mayormente de los 15 casos con derivación cistoperitoneal, 4 casos combinados con ceratomía con derivación cistoperitoneal, 5 casos con ceratomía
3 casos con neuroendoscopía más derivación citoperitoneal y un solo caso con neuroendoscopía. Nosotros tratamos de acá en adelante, tratar de evitar un implante, ¿no? Le damos opción de craneotomía, pero si no funciona la craneotomía más la fenestración del 15, la opción de la derivación citoperitoneal, pero tenemos que valorar bien también la posibilidad de hacerle neuroendoscopía a los pacientes. No hay un tratamiento estándar para los quistes alrededor de la fosa media, un tratamiento gold estándar. Tenemos que manejarlo de acuerdo a la presentación del quiste. También existen los quistes alrededor de la cisterna cuadrigeminal. En este caso, como ven, la cisterna cuadrigeminal está sobre la placa cuadrigeminal, se dilata, aparece el quiste aranioideo y se dilata de esa manera, supra infratentorial. Más adelante vamos a ver la clasificación. Se operaron 7 pacientes con quiste aranioideo de la cisterna cuadrigeminal. En ellos, la edad promedio fue de 2,9 años, con un mínimo de 22 días y un máximo de 15 años en este estudio de los casos. ¿Qué sintomatología traían o signología? Pseudodeformidad craneal, mayormente cefalea y convulsiones. Entonces, hay diferentes publicaciones acerca de eso y cogimos pues la clasificación que existe. En uno de los artículos, el tipo 1 es aquel que se extiende supra e infratentorial. El tipo 2, que solamente está en la extensión supracerebelosa o regiones retrocerebelosas. Y el tipo 3, aquel que se extiende la cisterna cuadrigeminal hacia la cisterna amies, hacia el lóbulo temporal, de forma lateral. Como vamos a ver los casos también. Este es un gráfico creado por mi persona, dibujos, en que nos representa el tipo 1, la tomografía o resonancia magnética debajo de un paciente. Este tipo de aracnoideo tipo 1, extensión supra e infratentorial. El tipo 2 solamente supracerebrosa, como empujando el cerebelo. Y este aracnoideo tipo 3, que se extiende hacia la parte lateral de la cisterna cuadrigeminal, hacia la parte lateral, como vemos acá en esta tomografía. Un gran efecto en masa e hidrocefalia hipertensiva. El tipo 1, este es un paciente de un mes, perdón, de quiste araneo grande en la vista sagital, axial, con hidrocefalia hipertensiva, suprainfratentorial. El tronco empujado hacia el clivos, el cerebelo empujado hacia la parte inferior, desplazado totalmente. Otro quiste araneo de la cisterna geminal, suprainfratentorial, empujando el cerebelo hacia la parte inferior, desplazando el tercer ventrículo hacia la parte delantera, el tercer ventrículo, el tronco cefálico empujándolo hacia el clivus. Tipo 1. Otro tipo 1, este es un paciente de 3 años, suprainfratentorial, empujando el cerebelo hacia abajo, cerrando el acueducto de Silvio. Le hicimos fenestración endoscópica, más tercer ventriculostomía endoscópica. Esa es la tomografía posoperatoria 3 días, 24 días, empieza a disfuncionar la tercer ventriculostomía y se procede a colocarlo a la derivación ventrículo-peritoneal. 9 días después de operado de DBP, hay una disminución de la compresión del cerebelo hacia abajo, ya empieza a aparecer el cuerpo calloso y reducción del tamaño del quiste. Posoperado después de un año, miren, la reducción del tamaño del quiste después de un año de DBP. Ese es el seguimiento del paciente, tipo 1. Otro tipo 1, miren, quiste supra infratentorial y después de la cirugía, en ese caso endoscópica, no requirió sistema, se fenestró el quiste, se comunicó al sistema ventricular, empezó a recircular y la compresión del cerebelo que había y de la lámina cuadrigeminal disminuye. Este es un quiste tipo 1 de un paciente de 26 días, un recién nacido, que solamente se le hizo la ecografía, pero vamos a ver el video de la cirugía. Es la ecografía preoperatorio de 26 días, el niño. Se le hace un abordaje interhemisférico posterior. Se entra a través de la parte interhemisférica hacia el quiste, llegando hacia el quiste y fenestrando el quiste para comunicarlo hacia las cisternas interhemisféricas. Ahí estamos bajo visión microquirúrgica, el microscopio,
y empieza a salir el líquido sofrológico y empezamos a abrir el quiste progresivamente bajo coagulación y corte con micro tijeras. ¿No? Ahí estamos cortando el quiste una vez que hemos coagulado los vasos para evitar que sangre. Entonces ya se ha hecho un buen orificio del quiste. No es necesario sacarlo todo. Y nosotros le hicimos una craneotomía osteoplástica para conservar la estructura, o posoperado segundo día. Todos los pacientes, la mayoría de pacientes que hemos operado, hay seguimiento. Esta es la tomografía, reducción notable del quiste, cerebelo libre, no hay derivación al momento. Por superado cuarto mes, miren el quiste, hay una reducción notable, ya se ve el acueducto, hay menor compresión de cerebelo, ya no hay hipertensión endocraniana. En estos quistes no esperamos que se resuelva todo, pero requirió derivación ventrículo-peritoneal de todas maneras a la válvula y el cerebelo ya tomando su posición, se ve el acueducto, hay una reducción del tamaño del quiste. Este es un tipo 2 que se le solucionó el problema con endoscopía. Miren el quiste. Este no fue realizado en otro centro. Vemos los tubérculos mamilares, el acueducto y posteriormente, más atrás, ahí está el quiste. Fenestramos, coagulamos el quiste y vamos cortando con tijera para abrirlo todo lo que sea posible y el contenido de líquido salga al ventrículo y circule, como hemos visto el acueducto patente, circule a través del acueducto y circule el líquido sofrológico del quiste por donde habitualmente va el líquido sofrológico a nivel ventricular y hacia las cisternas de la convexidad. Y pasa a las granulaciones aracnoideas quienes la absorben y pasa al seno longitudinal y a la circulación general. Ese dentro del quiste, la visión dentro del quiste, seguimos ampliando con microtijera endoscópica, la tijera endoscópica, cortando. Y el resultado final, ahí está la fenestración, ya no se ve el quiste protruido. Y la tomografía de control revela que el quiste se ha reducido, ya no hay hidrocefalia hipertensiva. Se ven bien las circunvoluciones y no requirió de sistema. Otro tipo 2 que evoluciona hasta tipo 3 porque creció, necesitó una craneotomía y el quiste se redujo y el cerebro también dejó de tener hidrocefalia hipertensiva. Acá se veía con edema periventricular, no se veían los surcos y acá ya se ven los surcos y ya no hay edema periventricular. Un tipo 3 grande, gigante que vino de emergencia con hipertensión endocrinana a los 2 meses de edad. Esa es la tomografía y con endoscopía lo resolvimos. Era una membrana muy dura de fenestrar, muy difícil de fenestrar. Algunos quistes que son bien delgaditos, otros que tienen una capa muy gruesa. Y seguimos coagulando para poder hacer el orificio con seguridad para que no haya sangrado. Y ahí hicimos el orificio, entra la tijera a cortar y ya estamos viendo el ventrículo para comunicarlo. Debido a la hipertensión de este paciente, hizo un sangrado distante. La descompresión puede producir sangrado distante, ¿no? Ahí vemos el plexo coroideo, el monro por acá, y pudimos comunicarlo al sistema ventricular. Hizo una hemorragia distante, porque nosotros entramos por adelante, distante, nunca tocamos esa parte. Pero ya reducimos el tamaño del quiste al sexto día, ya no hay signos radiológicos de hipertensión, hizo una isquemia, un infarto occipital posterior por la hipertensión del quiste, y hay una reducción de tamaño y ya no hay hipertensión endocraniana. Es posoperado de 1 mes. Por supuesto que el paciente sigue haciendo su seguimiento por consultorio.
Este es un algoritmo que plantea el tratamiento del quiste, ¿no? Si es tipo uno, tipo 2 o tipo 3, siempre evaluar la posibilidad de hacer la endoscopía y dejar de usar algún sistema de derivación ventrículo-peritoneal o evitar la canotomía en en los quistes alrededor del sistema cuadrigeminal. Tiene que ser hecha por una persona que tenga experticia en este tipo de tratamiento endoscópico. Si es abordable el quiste, el tipo uno y tipo 2 fenestración, y si es posible, tercer ventriculostomía. Si hay sangrado, el procedimiento falla, se va como si no lo hubiéramos hecho endoscopía. Podemos hacer ceratomía más fenestración del quiste, y si falla, como hemos tenido casos, la derivación cisto-peritoneal o ventrículo peritoneal. No usamos conector en Y nosotros. Hemos hecho una publicación en el último número de la revista institucional, que es solamente el abordaje y presentación del quiste aracnoideo de la cinta trigeminal en pediatría, que es una serie de casos. Le voy a compartir el link en el grupo de la charla, en el chat, y el seguimiento de todos los pacientes de acuerdo a la edad, el sexo, los síntomas que han tenido, la hidrocefalia, la edad en el momento del diagnóstico, las complicaciones que hubo, si había una primera cirugía, una segunda cirugía, una tercera cirugía o una cuarta cirugía incluso, si el paciente se resolvió el quiste o disminuyó el tamaño, qué porcentaje disminuyó el tamaño, y el seguimiento de meses y los tipos de quiste rendido según la clasificación que hemos expuesto. Este es el link, pero le voy a compartir también en el chat. También existen los quistes rendidos de la región celular y supracelular grandes, muestran que desplazan el tronco encefálico hacia la parte posterior del cerebelo y la arteria basilar incluso. Se operaron 4 pacientes con quiste renal de la región celular y supracelular. La edad promedio fue de 1,88 años con un mínimo de 9 meses y un máximo de 5 años. La predominancia es de varones de 3-1. Ahí está, 3-1. ¿Qué cuadro clínico tienen estos pacientes? Los síntomas son aumento del perímetro cefálico, alteración visual, ataxia, cefalea, pubertad precoz e hipopituitarismo. El paciente tiene lo que llaman el síndrome de Bobblehead Holm, los ojos de muñeca, ¿no? De esa muñeca que antes se tenía en la antigüedad, ¿no? La gran mayoría de quistes aneurysmas supracelares son sintomáticos, ocurren en la población pediátrica. ¿Qué síntomas tenían? Deformidad craneal, 60%, retraso psicomotor y vómito en un 20%. Existe una clasificación también para estos quistes planteadas en estudios, en revistas, eh, en la cual plantea de acuerdo a la expansión de las membranas que existen, ¿no? Lo dividen en SAC 1. SAC 1, que viene del inglés de quiste aracnoideo de la cisterna o supracelar. Supracelar o celar aracnoidal cis, con bloqueo de ambos forámenes de Monro y ventrículos mediales asociada. La hoja diencefálica de la membrana de Lilliquist diencefálica se desplaza caudalmente, ya sea por la duplicación de su hoja o dilatación de la cisterna quiasmática. Se asocia con hidrocefalia con patología primaria. La arteria basilar está frecuentemente desplazada posteriormente y tiende a permanecer cerca del tronco cefálico. En esta vemos que está la arteria basilar, acá está el tronco, está la hipófisis, el clivus, y entonces en el SAC 1 hay el alargamiento de la hoja diencefálica. Acá está. La hoja diencefálica, ven acá, se expande hacia adelante y crece hacia la parte superior. En el SAC 2 hay el alargamiento interpoduncular de la membrana mesencefálica. Membrana mesencefálica, acá está, y desciende, ¿no? Y aquí SAC 3 se extiende hacia las partes laterales. Entonces, este es un SAC 1, miren, en la tomografía, en la resonancia, un gran quiste. Se luxa hacia atrás el tronco encefálico, el cerebelo, la arteria basilar,
se ve en la T2, mejora en la resonancia magnética. Y este es a los 15 días el paciente, otro paciente, miren en la resonancia, en un quiste craneal grande a los 6 meses, en la resonancia todavía no operado. Y eso posoperatorio después de 2 días, el tronco encefálico disminuyó su compresión. A los 2 meses requirió un sistema de derivación ventriculoperitoneal. El quiste se sigue reduciendo, el tronco encefálico va tomando posesión y casi normal su cerebro. Después de 2 años, el tronco encefálico en su posición, el cerebelo en su posición, hay comunicación del sistema ventricular y logramos un resultado óptimo a los 2 años. Este es otro paciente a los 11 meses, un quiste aneureo supracelular grande, tipo 1. Ven la arteria basilar como está luxada hacia la parte posterior, el tronco encefálico y el cerebelo. Igual en la tomografía. Le hicimos endoscopía, esta es la visión endoscópica, cómo se ve el quiste, se fenestra con coagulación, después se va ampliando con tijera, pero acá estamos reduciéndolo el tamaño del quiste con coagulación. Se retrae como si fuera una pasa, ¿no? Miren, se va retrayendo con la endoscopía. Seguimos avanzando, retrayendo. Miren cómo se ve el tejido cerebral normal por acá. Un poco oscuro cuando operamos con ese endoscopio, el Wolf. Ahora tenemos un escolar que se ve mejor. Entramos dentro del quiste y se ven los nervios craneales, la arteria basilar, la protuberancia hacia atrás y volvemos a salir del quiste. Aumentamos con tijera y con pinza la fenestración del quiste. Rompemos el quiste con pinza de biopsia, jalamos, rompemos porque está vascular, porque ya está quemado. Seguimos reduciendo el quiste con coagulación, todo lo que sea factible, alcanzable, y terminamos con el edificio. Y miren la reducción del quiste y el tronco encefálico va tomando su lugar. Posoperatorio 21 días, después de un mes va tomando su lugar y bueno, seguiremos haciendo seguimiento en este paciente. Pero ya no hay hipertensión endocraniana, ya se ven bien las circunvoluciones, no hay edema periventricular. El SAC2 eh, eh, es solamente una expansión prepontina. La anemona de líquido permanece rostralmente, se observa la dilatación interpeduncular o la cisterna prepontina con ascenso de la hoja diencefálica de la membrana del hélice. No hay protrusión de los agujeros de Monro, no se asocia a hidrocefalia, excepto en los vasos de gran compresión del tronco encefálico. La ápice de la arteria basilar está desplazada con frecuencia caudalmente y tiende a estar dentro del quiste. Y el SAC3 es el quiste aracnoideo de la supracelular, se va hacia a la fosa media, se extiende. Parece estar más frecuentemente asociada a macrocrania sin hidrocefalia como síntoma frecuente. La arteria basilar está frecuentemente dislocada caudalmente. Miren, este ya es un operado y el quiste se le puso en la cisterna silviana. Miren cómo había sido la extensión basal, ¿no? Y también ya pasando a la parte de la fosa posterior, existen los quistes de la fosa posterior, 9% del área bermea y otras revisiones en 17.5. Ligeramente más frecuente en varones, 2/3 en el momento del diagnóstico miden más de 5 centímetros, comúnmente asociado con hidrocefalia, que es la causa mayoría de los signos y síntomas, a diastasis de sutura, fontanela bombada, macrocránea, retraso psicomotor en los niños. Cefalea, náusea, vómito, papiledema, alteraciones visuales transitorias y diplopia en adultos. Por ejemplo, en imágenes, este es un paciente que fue sometido a cranotomía, es un quiste de la fosa posterior. ¿Ya? Y después de la cranotomía hay una reducción del efecto de masa sobre el cerebelo. Este es otro que se extiende al ángulo pontocerebeloso, con efecto de masa. ¿Ya? Pero aparte que haya un efecto de masa, tenemos que ver si el paciente tiene cuadro clínico. Hay un poco de hidrocefalia y podemos valorar si resolvemos la hidrocefalia, nada más. O también operar el quiste. Conclusiones. Los quistes cerebrales operados acá en el instituto mantienen una predominancia por el género masculino. Los quistes cerebrales de la fosa media valorar las opciones de tratamiento.
sea endoscópica, de craneotomía o de derivación cistoperitoneal. Los quistes alrededor de la fosa media son los más frecuentes y los izquierdos son los que predominan. En los quistes alrededor de la cisterna cuadrigeminal siempre valorar el tratamiento endoscópico como de primera elección. Los quistes alrededor de la región supracelular, celular y supracelular, el tratamiento de primera elección de primera línea debe ser el endoscópico. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, me estoy dispuesto a resolverla dentro de eh, el chat, ¿no? Vamos a compartir el, bueno, el link. A ver, vamos a ver el link de la revista. Bueno, vamos a ver. En el chat. Si tienen alguna pregunta, estoy presto para contestarles.